Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Un gustazo estar nuevamente aquí en un episodio más de Camino y esta vez Dios me regala la oportunidad de estar pues con una de las personas y él lo sabe que lo admiro mucho. Además de ser mi tío, pues él me ha ayudado mucho a crecer como persona y no solamente eso, sino que en su momento fue y lo sigue siendo un acompañante de vida y de mi formación también ministerial. Entonces, me da mucho gusto tener conmigo hoy a mi tío Moisés Vargas, que además de ser pastor, pues es arquitecto. Gracias por aceptar la invitación, tío. Esteban, mucho gusto. Gracias Sí, por la invitación. no, tío, pues gracias a ti porque ya desde hace tiempo tenía el proyecto de invitarte, pero como que no encontraba el tema adecuado para hacerlo. Y creo que esta ocasión pues que ya encontramos como el tema ideal, pues creo que da mucho pie a conversar y a platicar un poco. Así que muchas gracias a ti. Me estaba acordando, tío, que hace como, pues yo creo que sí, como unos 10 años, una vez me diste un aventón a mi casa y Ah, sí. íbamos en tu carro, tenías tu camioneta y iba con nosotros Bere y veníamos platicando y yo te platicaba que tenía el proyecto de hacer esto. Era de noche, eran como las 9 de la noche. Sí, regularmente era en la noche. Y me acuerdo que te platiqué y a ustedes les interesó mucho y me empezaron a decir como de, pues sí, estaría chido, no sé qué. Pero yo me acuerdo que te dije, Hoy por hoy tengo la limitante de la lana. El día que primero Dios tenga para hacer un proyecto así, va a salir y yo sé que Él va a ir poniendo las cosas para que avance. Y mira pues cómo es el tiempo que yo creo que pues ya después de tantos años, Dios permitió que tuviera lo mínimo para aventarlo y quería retomar esa experiencia porque pues recuerdo que sí les interesó mucho y mira, hasta hoy eres un invitado aquí. Ya ni me acuerdo, ya. Han sido varias cosas que hemos vivido, pasado y miren. Sí, pues aquí andamos. Y gracias a Dios, bien, tío. Bueno, yo les quiero contar que yo ingresé a servir oficialmente en la iglesia ya hace poco de 15 años, por ahí. Y cuando yo entré, ya mi tío servía. Ya él estaba sirviendo en el ministerio ordenado. Y pues evidentemente hay una historia detrás ahí también de que tú también creo que ingresaste, pues por una decisión personal, buscando servir a la congregación. ¿Tú como cuántos años llevas sirviendo en la iglesia, tío? Mira, como que tengo como punto de partida Ajá, el día de mi bautizo. Y es algo ok, que siempre le digo a las personas, acuérdense de qué día se ok, bautizaron. ¿Por qué? Porque si preguntas, es el segundo día cuando naciste otra vez, claro. de nuestro entendimiento, de nuestra fe. Ujú, sí, sí, sí. Y yo recuerdo muy bien que fue un 21 de marzo de 2004. Ok, Y ahí fue mi punto de inicio. ¿Por qué? Porque en esos momentos ya me invitaba, en aquellos momentos me invitaba a dirigir. El primero que me invitaba a dirigir estaba como editor de videos era Saúl Chico ok. Muñoz, en aquel tiempo. Sí, claro. Y de ahí él empezaba ya a llamarme. Pero esa ocasión, cuando yo me bautizó, yo ya estaba enrolado en el servicio. Ok, Tal vez no como obrero nombrado, pero sí, sí ya estaba como director de culto. ok, Y era muy, muy, muy agradable porque pasaron varias anécdotas bonitas. ok. Pero la principal que me acuerdo es que el hermano Fermín siempre tenía un trato especial con todos. Claro, Y siempre te hacía sentir especial el hermano Fermín. ok. Y esa vez, como recuerdo que luego que me bauticé, luego me pusieron a dirigir la cena y adicional, pues el hermano Fermín me puso a su derecha para dar todas la ceremonia. Ajá. Y eso fue algo que como que me marcó y desde ahí, pues, si hablamos de tiempo, estamos hablando 2004 para acá, más de De 22 22 años. años. Su mecha. 22 años. Sí, no, Sí, pues fíjate, ya hace un montón de tiempo y gracias a Dios, pues creo que vamos a tener chance de como de ir hablando de esta evolución, ¿no? De cómo pues ha cambiado la iglesia en esos 22 años, de cómo has oh, cambiado tú, sí, y de cómo nos ha muchos sumado eso, cambios. ¿no? Tú como, desde ese punto de vista, tío, ¿cómo evalúas que ha cambiado la iglesia de cuando empezaste a servir a la de hoy? Bastante, mucho. Mucho, mucho. Bueno, siendo muy, muy concretos, había un estilo de liturgia muy, muy, muy marcado en Ujú, aquellos entonces. sí, Y así, uno se tiene que ir adaptando a lo que hay.
Ok. no adaptar lo que hay a lo que tú forma. Sí. Y de una forma, pues, como de mucho trabajo, pues con mucho entendimiento, pues uno se adapta. Pero al mismo tiempo mi corazón me decía que como que querías o aspirabas a otra cosa diferente. Ok. Y las condiciones de aquel contexto, de aquella liturgia eran completamente distintas a las de hoy. Ujú. Y gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de que poco a poco esa liturgia, con algunos cambios y algunas posiciones que se fueron como poniendo en clave, pues nos dio dando perspectiva. Y algo que discutía con un hermano en aquellos tiempos es que decía, es que en algún momento la iglesia se está volviendo vieja y no permiten que los jóvenes Ujú. entren. Y mi lucha era, permitan. Y pues poco a poco con los cambios que se fueron dando, acomodando, pues la iglesia fue cambiando. Y en algún momento, en tiempos del hermano Gesael, Ujú. y pensábamos en un grupito con Rubén, Sí, con sí me David, acuerdo. con Juan Carlos Arce, con David Ramírez, con Bere y yo. Cuando se hacía lo del Super Sábado, ¿no? Ah, Que... por ahí más o Ah, menos, por ahí más o menos. Y fue como que las formas en las que se fueron acomodando. Y ya hoy en día, pues tenemos ya ministerio y pues me da mucho gusto que muchos jóvenes hayan ya sido involucrados. Y si tú te das cuenta en nuestra iglesia, sí. pues la juventud es la que tiene muchas posiciones claves en eso. Tú también estás ahí Sí. abajito de eso. Sí, pues yo me acuerdo también cuando a mí me tocó ingresar al ministerio, que te digo que hace 15 años, estamos hablando de por ahí de 2011. Yo sí lo he platicado y yo decía que uno de mis sueños era que yo no fuera el único joven sirviendo. O sea, yo entré de 16 años a Ok, servir. Y yo me acuerdo que como por 5 años, mi idea era que se sume otro, que se sume otro, que se sume otro. Y la mala suerte era que el que se sumaba se salía como a los 3 meses o a los 4 porque sí, pues se decepcionaban de muchas cosas, ¿no? Hoy en día, pues hasta está padre que entre el bagaje de jóvenes que están sirviendo, incluso ya también haya un número significativo de chavas, ¿no? también ¿No? eso también es importante. Yo honestamente me identifico me gusta mucho trabajar con las mujeres porque Ajá. traen esa sensibilidad muy, muy importante y aportan mucho. Sí. La verdad, me gusta ver cómo van creciendo, me gusta apoyar, me gusta ayudar. Pero, pues sí, como dices, nos tocó ver, pues antes las mujeres no se paraban a dirigir, Ujú. mucho menos se paraban hasta adelante y la mujer siempre tenía un lugar muy identificado, que era pues abajito, y pues gracias a Dios se fueron dando todas las condiciones para que se vayan sumando todo. Pero ahorita que estabas diciendo de que hace 15 años me estaba acordando ahorita de ¿te acuerdas cuando tú te acercabas conmigo y me preguntabas cosas cuando eras chiquito? Sí. Sí, pues digo que siempre tuve como que nunca me Esteban, sentí inhibido a siempre, preguntar. siempre muy inquieto Esteban, se me acercaba y decía, tío. Y siempre me decía, obviamente estaba más chiquito y la Sí. voz completamente diferente. Pero pues gracias a Dios nos ha permitido como que vernos en crecimiento. Y Sí. eso es bonito porque me ha tocado ver algunas generaciones que van abajo de mí, irlas creciendo, y que también pues, han tenido la resistencia, la persistencia de seguir, de seguir adentro del servicio. Sí, porque esto que mencionabas tú de que las condiciones que no se daban en nuestra iglesia, pues no son exclusivamente de nuestra iglesia, ¿no? Pero esto que No, acabas de mencionar ahorita de la persistencia, siento que sí es algo bien importante porque es como en la vida, ¿no? Si de repente tienes una mala racha o no se te dan las cosas como quieres y tiras la toalla, pues nunca vas a alcanzar eso que sueñas, ¿no? sí, Y totalmente. creo que aquí, por ejemplo, yo me pongo a pensar, y no lo hago desde un punto de vista como de ego o algo así, pero sí me he puesto a pensar en que, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera salido de los obreros como tal? Pues en ese entonces yo anhelaba que fuéramos dos, entonces hubieran sido ninguno. Y Sí, creo que hasta la cuestión de los obreros hubiera fortalecido más la idea de que, pues como de un solo bloque, no sé, ¿no? Pero pues gracias a Dios hoy estamos acá y a mí me llena mucho eso porque pues también creo que los que sirven pues son amigos y pues te da gusto que los amigos estén sirviendo contigo, ¿no? por gracia de Dios, Esteban, Sí, porque eso es muy importante que, como dices, te identifiques en un grupo como amigo. Y sí, la verdad es que yo recuerdo que siempre es bueno recibir a quien quiere servir, pues órale, están las puertas abiertas. ujú, Y aquí se trata de que querer solamente sí, poner
querer y poner de ti tiempo, esfuerzo, pues incluso hasta economía. Sí, Y eso lo hemos inclusive, vivido todos los que hemos pasado por eso. inclusive me da risa porque en aquel entonces, y esto pues ahorita que lo mencionas, creo que por tema de familia, siempre la familia ha tenido esa idea de querer servir, ¿no? O sea, yo lo veo así como que ha sido una Tu familia, papá, cada un paso pues tu papá también, ¿no? sí, Digo, eran otra generación, pero ahí sí, estuvieron, ¿no? Y pues ya tu generación, pues estaba mi tío Samuel, Abraham, Daniel, en su momento Gabriel, Abraham, sí, ¿no? Entonces, vaya, creo que ha sido por dar pasos al frente, pero inclusive esto que hablabas tú de otro tipo de pensamiento, en aquel entonces, aunque era muy genuino el intento de querer sí. servir, pues siempre decían, ¿no? Como Como que de, había una limitante, como que ajá, en lo personal se sentía limitado porque limitado y acartonado. sí, Y eso, honestamente, te va formando. Y yo siento que todavía tengo esas secuelas, o sea, mis participaciones, siento que todavía tengo esas secuelas de acartonadas, se puede decir. Y pues es formativo también. que a veces como que uno se autosabotea, ¿no? Como que dice, Ándale, esto no lo voy a hacer porque puede exacto. incomodar, ¿no? Pero eres tú, o sea, nadie te está juzgando, Es la vato, formación, realmente es como, parte de la eh, formación, pero pues está en uno querer, pues, hacer otras cosas diferentes. eh, Y pues gracias a Dios nos ha tocado como esas transiciones. Ahorita hablamos sí, de mi papá, tu papá, ahorita nosotros, y sí, pues quién sabe quién siga allá atrásito de nosotros, ¿no? sí, Pero ha sido bonito, ¿no? Poder descubrir que se puede más. sí, Y pues honestamente, siendo sinceros, me gusta mucho lo que sí. tenemos. Sí, tío, pues gracias a Dios. Fíjate que me gustaría ir como un poquito hacia atrás igual y Sí, preguntarte, cuando tú servías más o menos haciendo cuentas, creo que me sale a que empezaste a servir cuando ibas como en la uni, ¿no? 24 23 años por ahí. Ok, entonces, si mis tiempos no van mal, ya habías terminado o estabas por terminar la uni, ¿no? Estaba como en la mitad, más o Ok, menos. entonces mencionaba yo al inicio que tú de profesión eres arquitecto, ¿no? Sí, En la cuestión de la arquitectura, ¿consideras que hay cuestiones que van relacionadas a la arquitectura y que también has tenido que echar a andar en cuestión como de valores, de perspectivas de servicio, que aplicas también en temas de la iglesia? sí, porque, mira, el trabajo de la profesión, también Dios me ha permitido varios frentes, ¿no? Me ha tocado estar en oficina, me ha tocado estar en campo, Ujú, me ha tocado emprender, me ha tocado estar acompañado y a veces estar solo. ujú, Pero en todos estos frentes siempre te vas a hacer trato con las personas. ok, Y en las personas, muchas veces las personas a veces te encuentras de todo, ¿no? ujú, Hay de las personas más amables, más nobles, las ujú, con las que fluyes y nadas muy bien. sí, Pero hay personas que son bien complicadas, bien exigentes y saben muy bien lo que quieren. ujú, Y como la arquitectura es un trabajo que es subjetivo, ¿por qué? Porque tú diseñas en tu base ujú, a tu feeling, ¿no? A tu sentimiento. Pero muchas veces estás expuesto a lo que la persona a la que le estás dando un servicio, pues te diga, sabes que esto está horrible, quítalo, tíralo todo y vuelve a empezar, ¿no? ujú, Y es mucho batallar, batallar, batallar. Y pues a veces, hablando, bueno, extrapolizando con lo de la iglesia, ujú, pues es a veces algo similar, a veces la mayoría de las personas te las vas a encontrar que son muy amables, ujú, la mayoría. sí, Pero siempre va a haber un hermanito que siempre te va a querer hacer, este, ¿cómo se llama? Manita de puerco ok, y a veces te hace un poco difícil el servicio. Y precisamente el lunes estábamos en una clase y decía que ponían un caso, ¿no? Decían que por qué no se atiende a las personas. ¿Por qué no ves el problema hacia de las personas? En el caso de que un tesorero supuestamente no había ujú, entregado un informe durante los primeros 5 días y que por qué no lo hacía. Y pues ahí el caso pues era ver por qué, ¿no? ujú, Y es igual, al final creo que trabajamos tanto en lo profesional, que es secular, y como en la ujú, iglesia, que es a nivel religioso, pues trabajamos con personas y ujú, siempre hay susceptibilidades que se pueden elevar, se pueden herir sí, y estamos expuestos y hay a veces que tener como que un equilibrio de sí, eso, pero pues profesionalmente la arquitectura es
a veces es muy subjetivo. Y sabes que ahorita que te escucho y que mencionabas tú como de las generaciones que en su momento fueron la iglesia adulta y que hoy son, por ejemplo, tercera edad o así, yo me he dado cuenta que al menos en nuestra dinámica, no sé si tú piensas igual, que la mayoría de la iglesia que se hizo adulta mayor en nuestra congregación Ujú. ha sabido como que ir aceptando esos cambios de a poco, o Sí, sea, totalmente, gracias a ¿no? Dios. Sí, porque, bueno, hay un antecedente, ¿no? Sí. Yo discutía con los pastores y con algunos líderes Ujú, que en ese momento tenían la liturgia, ¿no? Y ujú, les hacía esta observación, es que hoy en día la iglesia es una iglesia que tiene una edad adulta ujú, y si ustedes no permiten que los jóvenes participen, esta iglesia se va a volver ujú, más grande. Pero cuando quieran voltear a ver a los jóvenes, pues va a ser difícil que ellos se adapten pues va a estar muy complicado. ujú, Pero cuando las cosas ya se van dando, cuando las cosas se te van cambiando dentro de la liturgia, eso es bien importante porque no puedes echar a la borda a los hermanos que están en una edad ya adulta, en plenitud, ujú, pero siempre con la guía de un buen pastor, con la guía de un buen consejo, ujú. las cosas no las tienes que hacer como ya de quitar Ok, de raíz, ¿no? sí, Sino que ha sido como poco a poco, los cambios han sido poco a poco para que la misma iglesia vaya aceptando, vaya aclarando sus ideas. sí, Y pues la verdad, te soy bien honesto, ahí luego me toca estar en la iglesia y volteo a mi izquierda o a mi derecha y ver a los hermanos adultos mayores que están cantando, sí. pues eso es Sí, es una buena señal, una ¿no? buena señal que están Sí, aceptando. Que también, ojo, también la iglesia adulta a veces tiene sus opiniones. sí, no, pero digo, a diferencia de otros lugares que nos hemos enterado, como que esos puntos de encuentro en donde a lo mejor existen diferencias, a diferencia de eso, aquí creo que todavía la iglesia de una u otra forma te lo hace llegar, ¿no? Sí, te lo haces saber. Ajá, pero no es como que me lo guardo y cuando te pueda hacer daño te lo digo, ¿no? Sino todo lo contrario, como que siento que han sabido caminar de a poco y no ser esas diferencias no hacerlas más como un tipo de impedimento para que siga existiendo el desarrollo, ¿no? Sí, la mayoría ha aceptado, pero también Ajá, ha habido, hay que ser honestos, sí, quien definitivamente no acepta y sí, decide no asistir. ujú, Y eso también sucede, sí, pero ha sido la mayoría de las que se han permanecido. ok. Ahorita mencionabas lo de los jóvenes, tío, y a lo mejor aunque parece que es un tema o una respuesta obvia, yo también coincido contigo, pues los dos, en su momento tú pues creo que en la generación de mi hermano, tuviste ahí la chance de estar trabajando directamente con jóvenes, todavía tú lo eras, y yo también en mi tiempo estuve trabajando con jóvenes, todos consideramos que es fundamental el trabajo de los jóvenes, ¿no? Pero para la vida de la iglesia, ¿qué tan fundamental es? Súper, Ujú, porque como te decía hace rato, hoy en día los puestos claves dentro de la iglesia, sí, pues están en la mayoría de los ujú, jóvenes. Y es importante que los jóvenes empiecen a identificar sus ministerios sí, o sus dones para que puedan desarrollar y aportar a la iglesia, ¿no? ujú, Eh, este, es importante que uno como persona sepa qué es lo que quiere. En este caso hablamos de servicio, ¿no? ujú, Y el servir, pues tú vas a saber dónde lo vas a hacer. Dios te ujú. va a dar la claridad de que en algún momento tu servicio sea el que vas a aportar. Ujú, Pero pues, si la pregunta es qué tan importante es súper importante los jóvenes. ok. Sí, ¿No? no. Desde la perspectiva, desde que Sí, sí, en tu sí. momento a ti y a mí Sí, nos ha tocado ser líderes, ¿no? Y pues sí, pues en el sí, ímpetu de ser jóvenes, pues yo sí. quiero. E inclusive creo que nos tocó a los dos, bueno, a ti más que a mí, pero ir como a contracorriente. Digo que más a ti que a mí, porque yo, por ejemplo, ya cuando yo ingresé, a lo mejor ya hasta, lo voy a decir así, no es porque sea así, pero hasta como en un sentido de mascota, yo veía que ustedes que eran más grandes que yo, había los que me iban cuidando, ¿no? Como mi tío Samuel, como Abraham, como tú. Digo que no faltaba que luego me dijeran, oye, si hiciste o dijiste esto, ten cuidado y así, pero siempre con buenas intenciones. Y aún así yo sentía que tenía que ir a contracorriente. En tu caso, te tocó ingresar con brothers que después se hicieron pastores, que fueron Sí, ministros, ¿no? Te tocó más ahí contracorriente, ¿no? sí, me tocó ver incluso hermanos que ya fallecieron, pero hermanos que tenían mucho de qué aprenderles, porque Ujú, ahorita me viene a la mente
el hermano Pascual, tú Ajá, sí, también claro, tuviste sí, sí, experiencias sí. con él. Un hombre bien sencillo de corazón, bien amable, bien cordial, nunca lo vi enojado. Ajá, yo tampoco. Y son personas que te van marcando por Ujú. eso, por su corazón, y te van enseñando y te van formando. Sí, Y van dejando trascendencia a quien los conoce, a su familia, a la iglesia, y ha sido bonito, pero sí también, como dice, contracorriente también nos ha sí. tocado. Sí, fíjate que hace 8 días me abordaba la esposa del hermano Pascual, la hermana Lidia, y me decía, hay ocasiones en las que a veces, bueno, no sé si a ti te pasa, pero cuando haces un bosquejo de un tema, pones las cosas que no se te pueden olvidar y las otras, ya confiando en tu bagaje, las dejas a la improvisación. Sí, Entonces, hay experiencias que a veces yo menciono que no vienen en mi guión, pero que salen así naturalmente. Y sí, yo sí. contaba hace como 15 días o 20, me tocó participar en la iglesia y yo mencionaba una anécdota con el hermano Pascual. Sí, me acuerdo. Ajá. Y la hermana Lidia me abordó este sábado y me decía que sus hijas estaban viendo la transmisión en Veracruz y que pues obviamente se les hizo bonito cuando escucharon lo del hermano Pascual. Y ella me decía, son palabras de ella y yo las comparto porque también las creo, que las personas que en algún momento sirvieron con sinceridad en la iglesia no se pueden olvidar. No. Entonces es responsabilidad de nosotros como que estar recordando a esas personas que nos marcaron para bien y que creo que pueden ser ejemplo para otras personas, ¿no? Sí, y ahorita que lo mencionas, Ujú. yo me he dado cuenta que tú tienes esa parte, ¿no? En algún momento, ¿te acuerdas que en una cena me dijiste, oye, hay que mencionar a los hermanos que ya no están? Y Sí, así. sí, Y es importante eso, porque pues son hermanos que nos dejan ujú, algo bueno, algo bonito, que su vida fue de ejemplo para todos. sí. Y pues, ¿quién no recuerda? Pues muchos nombres, ¿no? Sí, claro. Sí, y por ejemplo, ahorita tocando eso, tío, por ejemplo, en mi caso muy particular, personas que estuvieron muy cercanas cuando yo ingresé a Obreros, pues estuviste tú, mi tío Samuel, creo que de una forma más particular, así como haciendo un marcaje personal, y también en mi caso estuvieron Frank y el mismo hermano Pascual. Este, y pues ya después en el camino de vida, ya una vez avanzado Oscar, ¿no? Que se hizo amigo, él nunca ha querido estar en Obreros, pero como que igual esos que nos han acompañado. En tu caso, ¿a quién considerarías que cuando tú ingresaste a servir tomó ese papel como de mentoría y que tú también lo dejaste mentorearte? Sí, claro, el primero que invitó fue Saúl Chico Muñoz, él era Ajá. editor de Obreros, y hasta eso como un poco como de relajo, me dice, pues ya entrale, y yo, "Pues, bueno, está bien, lo voy a entrar", Sí, pero el que realmente siento que como que me arropó bien sí, en su momento fue Absalón Castillo, ok. y a la fecha cuando nos encontramos como que hay Sí, ese sí, sí. afecto singular, ¿no? Que sientes de una persona. Ujú, Y yo podría mencionar a él, obviamente a mi primo Samuel, que también ujú. fue a mi primo Samuel, que es tu tío, Sí, yo lo veo como un hermano mayor a él, sí, por todo el ejemplo, por su trayectoria, por su enseñanza y sí, por sí, todo sí. lo que él sabe de conocimiento. Yo creo que podría mencionar a ellos dos Ujú, como personas que no son ministros ni pastores. claro. Sí, yo comentaba en su momento, igual que, por ejemplo, yo en el caso de mi tío Samuel, que yo también como que hasta la fecha intento no perderle mucho la pista, porque siempre ha estado ese sentido de admiración hacia él, ¿no? Y inclusive hasta en lo profesional, ¿no? Pero también coincido contigo que fue alguien que, al menos también conmigo, sin que yo se lo pidiera, estuvo ahí como que dándome consejos, a veces, pues muy distinto a ti, como que él sí a veces me regañaba, pero sí, Sí, sí me decía, oye, aquí no, esto no, y así. Pero pues digo, ya con el tiempo valoras ese tipo de acompañamiento, ¿no? enseñanza sobre Sí, todo. sí, tío. Bueno, esa parte de la mentoría sí te la quería preguntar porque creo que en muchas ocasiones reflejamos cómo nos mentorearon, ¿no? Y quienes nos fuimos mentoreados como con cariño y con paciencia, también lo hacemos hoy con los amigos que se están sumando de a poco, ¿no? Por ejemplo, aquí en el camino han estado Manolo, Gadi, Nancy, y hoy son chicos que han de tener un año, 2 años sirviendo y que da gusto, que les dé gusto a ellos, que se sientan tranquilos servir, ¿no? Ya no Sí. con una presión como cuando yo recuerdo muy bien, cuando a mí me tocaba luego predicar, sentía las miradas de todos ahí. Pues es Y que la verdad ahorita ya les tocó más planito, ¿no? sí, Siendo honestos, ya les toca más planito porque las cosas son un poquito menos
complicadas, ¿no? Sí, Y yo, en este caso, tú sabes que yo de cierta forma coordino cierta sí, área y en cierta forma yo les doy libertad de que se expresen y que sí, sí, sí. hagan, que se hagan su sentir, que se manifiesten. Pocas veces me acerco como a corregir en el sentido, un sentido autoritario, porque no me gusta ser así. Ujú. Aunque tengo la forma, digo, tengo la autoridad, pero no me gusta ser así. Es más bien como acompañamiento, ¿no? Ir corrigiendo con amor, con tranquilidad, con paz, Ok, para no generar un caos en el ambiente. sí. ¿Y tú cómo ves, por ejemplo, antes la crítica era uno a uno o en momentos como críticos, ¿no? Ahora la crítica también llega por redes sociales, ¿no? ¿Tú cómo ves ese fenómeno en la iglesia? Híjole, igual una clase apenas nos dijeron que la recomendación es que nunca te enganches en redes sociales por cualquier discusión. Y a veces identifico que hay hermanos, pastores, ministros que se enganchan feo y Ujú, no dejan nada saludable a veces como personas ujú. y a veces a la iglesia, ¿no? Y pues yo prefiero mejor No no. engancharte. Es que esto de las redes Sí, sociales es es bien complicado, sí, pero es una realidad. Hoy sí. las vivimos, nos absorben y hay que aprender a convivir con ellas, Ujú, pero antes era así, antes no existían las redes sociales y sí, antes era de frente, pero también había momentos en los que te enterabas, oye, ya dijeron esto de ti. sí, sí, sí. Ya es como más comunicación de pasillo, por no decir de otra Ajá. forma. Fíjate que a mí, bueno, a ti también te ha tocado, ¿no? Pero a mí también me acuerdo muy bien cuando la cena, ¿te acuerdas? Cuando me llovió a mí por el cabello largo. Sí, sí, sí. Este, y yo me acuerdo que más que a mí que preocuparme, lo tomé como como que lo agarré más como por el lado amable. Ujú. Pero me acuerdo que ustedes, bueno, cuando digo ustedes, como el resto del equipo de los que servíamos, como que precisamente empezó como ahí a defenderme. Pues digo, sientes padre, ¿no? Pero pues siguiendo como esta línea que mencionas del no engancharte, pues como que promueves un poquito a que se siga hablando, ¿no? Sí. Pero pues sí, hasta a mí me ha tocado, pues a ti también yo creo que más de una ocasión, ¿no? Fíjate que hasta eso, ahorita que lo mencionas, fíjate que no me ha tocado tanto. Más Ok, bien, de repente me llego a enterar que ya se está diciendo dijeron algo de algo. mí o algo Ajá, así. ajá, Pero no, o sea, en redes creo que he tenido así ok. tranquilidad. No, si a mí esa vez fue por el cabello largo. Y ya dije, pues ¿para qué les explico si no van a entender? No, sí, Sí, sí me acuerdo de esa foto ajá. estaba a ver y le digo, mira cómo opinan de Esteban. Y digan, ah, diles esto. Y así. Sí, sí me tocó ponerte ahí un comentario Sí, sí, sí me a acuerdo. favor de eso. Sí, pero bueno, en estos 22 años, tío, bueno, has sido obrero, después obviamente obrero iniciado, y durante ese periodo has servido en muchas otras áreas, ¿no? Sí, Pero pues gracias a Dios manteniendo el tema de lo del ministerio. Y hace, ¿qué serán? Como 3 años tres que llevas años, sirviendo como pastor adjunto. ya casi 3 años. Ok, ¿qué tanto ha cambiado ahora desde esa dinámica, desde esa postura de servicio? ¿Qué tanto ha modificado tu visión sobre la iglesia, el servir como pastor? Te cambia, o sea, te cambia la perspectiva. Aunque pareciera que somos como asistentes Ok, regulares, ok. pasas de ser un asistente regular y Ujú, me ha tocado esta forma de ver a la iglesia con mucho más amor, ok, con mucho más paciencia. Obviamente, pues tú tienes que tener esa iniciativa, ¿no? Y ok, estar dispuesto, estar maleable, entender que Dios te va formando y Dios te va acomodando, ¿no? ok. Cuando me ofrecieron el pastorado, pues yo le dije a Dios, pues, si esto es lo que tiene que ser, pues será, yo no me pongo a Ujú, nada, ¿no? Me ofrecieron, o eres administrativo o eres pastor. ujú, Y le dije, donde tú quieras, digo, pues entonces te vas a pastor. ok, Pero, al principio fue como un poquito como complicado, como todo, pero la visión, de verdad, la visión y tu corazón te van cambiando completamente. ok, Y no es una forma como que se te sube, ok, sino que de manera natural tú vas entendiendo, vas viendo como los ojos de Jesús, ok. ¿sabes? Porque vas viendo necesidades, te vas enterando de problemas, situaciones al interior de la iglesia, Ujú, y eso te va dando cierta sensibilidad que vas entendiendo. ok, Pues en ese en aquel momento cuando tenía este ofrecimiento del sí, pastorado,
pues mi corazón necesitaba como que tener pues mucho afecto y compañía. Ujú. Pues me di cuenta que pues, es muy bonito abrazar a la iglesia, Ok. abrazar a los hermanos, a las hermanas, escuchar a los jóvenes, escuchar a los adolescentes. Y ha sido padre porque, pues la verdad, te puedo decir, confesar que conozco desde los niños. Me gusta mucho aprenderme los nombres de los niños, Ok. la mayoría de los adolescentes, de los jóvenes, así. Y tengo muchas amistades con adolescentes, tengo amistades obviamente con jóvenes, con adultos, de adultos mayores, que siento que pues ha sido como un cariño recíproco, Ok. porque ha sido esa forma en la que ese crecimiento evolutivo es diferente. Y obviamente en ese sentido pues te va comprometiendo más al servicio, ¿no? Eh, de manera natural, yo me acuerdo que desde pandemia, cuando entró Gadi como pastor, nos llamó a los que estábamos ahí. Y desde pandemia, desde que los cultos eran con nada de gente, desde ahí hemos ido ahí ayudando, ayudando. Ujú. Y alguien, pues Oscar, Ajá. un día me pregunta, dice, porque siempre me pregunta, oye, ¿cómo estás? No, pues qué bien. Me decía, oye, como que a veces necesitas un descanso. Le digo, pero ¿tú piensas que esto es trabajo? Lo que veo, no, no, yo no lo veo como trabajo. Es algo, yo cada sábado disfruto mucho estar en la iglesia. Ujú. Disfruto mucho la iglesia, disfruto mucho los hermanos, me disfruto el poder saludarlos a todos. Pero si me comparo del Moisés de ahorita al Moisés de hace 4 o 5 años, pues te cambia completamente la Ujú. perspectiva. No es lo mismo. Ok. Es algo que cuando ya lo sientes o cuando lo vives, pues ya lo tienes, lo ves de manera diferente. Ok. ¿Y crees que igual como cuando decidiste ser obrero, también en ese sentido la iglesia te fue acompañando a que cada vez sirvieras mejor como pastor? ¿O ya es un No, tema más individual? Ajá, por decir, ya cuando tú te haces obrero, siguiendo como la tónica de los 22 años que dices, llegaste como con 19 años de experiencia a ser pastor, ¿no? ajá. ¿Y consideras que ahora en estos 3 años la iglesia te fue ayudando a ser cada vez mejor pastor? ¿O que ya con base en la experiencia que traías y el trabajo con Gadi, tú pudiste desarrollarte mejor? ¿O una No, suma de ambas, no sé? es la suma de ambas, es la Ok, suma de ambas, porque ahorita que mencionas que aquel momento cuando te metes a ser obrero, sí, en cierta forma yo lo veía como un paso siguiente, ajá, no escalonado, sino un paso siguiente ok, para dar. Y en mi persona ha sido como esa parte de compromiso, ¿no? ok, Pero ha sido como muchas etapas, porque hubo mucho tiempo de estar como sirviendo. ok, Y pues nos ha tocado todo, ¿no? Nos sí, ha tocado yo digo sí, subidas, bajadas, tú las has vivido sí, junto sí, con sí, nosotros. Pastores que a veces te acomodas con ellos, pastores que no tanto. sí, Y la iglesia siempre ha permanecido, la iglesia siempre va a estar, pero la iglesia como que a veces sabes tú que la iglesia te está observando, te ujú, está esperando que des el paso. Y hace poco me hicieron un comentario, también una hermana, me llegan así, sí, y sí, no sí, me gusta como abrirlos, pero han sido buenos comentarios en los que han ujú, visto esa formación. Pero también ha habido comentarios que han sido como un poco negativos, ¿no? ok. Y hay de todo. Digo, pero ya eso, y creo que ya es de cada quien, ¿verdad? Que con la parte de la madurez uno lo va gestionando y Sí, dices, no. Si sí, no tienes la madurez suficiente, tus mismas emociones te van a llevar para abajo. Porque ok, no las sabes tratar, no las sabes congeniar contigo ok. mismo. Y luego, tío, bueno, te decía fuera de micrófono que a mí se me hacía interesante como hacer esta comparativa con tu profesión, porque en la parte del arquitecto, pues yo, por ejemplo, tengo una muy buena relación con Manolo, con Adi, ellos también son arquitectos, Sí, ¿no? Y seguido, casi siempre tengo buen tino para irlos a visitar cuando están diseñando algo en su computadora. Entonces, para el arquitecto es muy necesario el tener buen ojo para diseñar, ¿no? Y cuando sirves, digamos, de este lado de la iglesia, en el caso, a lo mejor tú no eres como pastor titular, pero también ya una vez inmerso en el trabajo tienes también que tomar decisiones, ¿no? Según la gestión que te da el pastor, sí. para ir tomando decisiones sobre el diseño de la iglesia. En ese sentido, ¿qué tanto crees que digamos, que el diseño en el trabajo pastoral
el diseño, digamos, de una encomienda, del servicio, etcétera, para beneficio de la iglesia, igual se vuelve un trabajo fundamental. Híjole, es que estás tocando la fibra vanidosa de la profesión. Sí. Mira, al final la arquitectura siempre se va a dar a notar. Ok. La arquitectura de lo que tú diseñes. Cuando yo escogí arquitectura, yo decía, es que es la forma más tangible de tocar tus sueños. Ok. Tú sueñas qué mueble quieres y en poco tiempo la vas a tener tangible, ¿no? Ajá. Es una forma Sí, metafórica, sí, ¿no? sí, sí, claro. Y al final te das cuenta que lo que tú proyectes, diseñes y gestiones Ujú. también se va a ir dando. Ok. Y comparando con la iglesia, pues me ha tocado participar en varios, la iglesia local, ¿no? Ok. Me ha tocado, y también con algunas iglesias del sector, Sí. me ha tocado como participar en decisiones de diseño, en decisiones de cambios, de ajustes, y ha sido padre también el hecho de que te tomen en cuenta tu palabra para poder hacer cambios y modificaciones, lo valoras, lo sabes que te están tomando en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque te digo, la verdad, luego me pongo a ver a los hermanos de edad avanzada, adultos mayores, Ajá. y los veo y digo, algún día voy a ser como ellos, pero tal vez ya no me tomen en cuenta. Ok. Y vivir que es tu momento para que se considere tu opinión Ok. es valioso, pero te decía, es la fibra más sensible de la vanidad porque pues, te puedo mencionar varias cositas que hemos hecho ahí y pues en otras iglesias también me ha tocado participar y el resultado ha sido Sí. bueno. Nada más por un ejemplo, ¿te acuerdas que de las lámparas de vapor de mercurio Ajá, que claro. teníamos en el plafón? Las 4 en medio, ¿no? Sí, Ajá. eran como 6, me acuerdo. Ok. Pero era una luz bien verde, Y los fea, focotes, ¿no? y unos focotes. Ajá. El vapor de mercurio fue una tecnología que se utilizó en aquellos tiempos. Ajá. Vapor de mercurio te inició el cáncer. Pero será una tecnología que funcionaba. No en un grado que te contamines, pero sí aporta, ¿no? Sí. En su momento, pues, a la par, en la profesión, cuando trabajaba en una oficina, me tocó desarrollar como cierta experiencia en iluminación. Ujú. Yo desarrollaba en el área de iluminación, plafones de iluminación. Ok. Y obviamente en ese conocimiento, pues salió la inquietud de que qué vamos a hacer con las lámparas, ¿no? Y me acuerdo que las fotos de antes no habían estos teléfonos de hoy en día. Ujú. Pues se veían bien verdes y feas las fotos, ¿no? Échale un ojo a las fotos de antes y te das cuenta que se veía muy feo. No, e inclusive no había buena iluminación. O sea, por No ejemplo, yo había. tengo una foto de la cena de hace como 13 años, 12, en el que nos tomamos todos una foto enfrente con el menos Besael y ni nos vemos. No se ve bien. Y te digo, y en su momento se tocó ese tema y pues me pidieron ese apoyo. Me dice, oye, tú eres arquitecto, bla, bla. Y digo, sí, claro, sí, con mucho gusto. Pues obviamente me tocó en su momento cotizar, presentar, un poquito gestionar. Y la iglesia te escucha, te pone atención. Ujú. Y lo padre es que te va dando ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Esa valorización, ¿no? Y va aceptando Ujú. y se van haciendo los cambios y pues obviamente pues, si comparas esas fotos con las de actual pues ya se ven muy diferentes, ¿no? Ujú. No son las mejores pero hay un Ahí cambio, vamos, ¿no? hay un cambio. Sí, por ejemplo, igual ahorita que lo mencionas, pues el último gran cambio, o bueno, que no sé si ya van a estar este sábado, son las pantallas, ¿no? Por ahí va las Ajá. pantallas Digo, también. pero fue igual una propuesta que sale de los que saben, ¿no? De arquitectura en este Sí, caso. es correcto. Y decía... Precisamente el pastor en la Ajá. mañana me preguntaba, oye, se va a ver pero muy grandes. Digo, no, es que están en la proporción adecuada. Ok. Porque sí, cuando las ves así en el piso Se están ve grandes, pero verlas desde atrás es otra cosa. Ajá. O sea, hasta el fondo de la iglesia. Sí, no, y también porque, por ejemplo, en su momento también lo de la pantalla, ¿no? La plegable. La pantalla plegable, el piso, El cambio de la las calcomanías de alfombra. las Biblias, ¿no? También. Ah, sí, esa me trepé con Uriel Flores, ahí Ajá. estaba peligroso. Sí. Varias cositas que han sido bonitas. Cuando volteas para atrás y dices, ah, vaya, ya me tocaron varias cositas. El piso de madera, ¿no? De adelante igual. El piso de madera de alfombra roja, ¿te Ajá. acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Y que tenía unas, ¿cómo se llaman las veladores? No me acuerdo. ¿Unos qué, perdón? Las velitas, ¿cómo se llaman? Que los Las Ajá, menoras. Y en ese momento, pues tú sabes que eran sí, claro. sacrosantas. Sí, sí, sí. Y pues de plano ya era adiós y pues
Sí, cambio. sí, sí, La sí. arquitectura es cambio y las generaciones necesitan cambio. Ok, y en ese sentido, hablando ya de, digo, trayéndolo nuevamente como al tema espiritual igual, tú, por ejemplo, tío, ahí cómo eres tú o cómo ves esta parte de la vida. Te pregunto porque tú sabes que siempre ha estado como este encuentro de opiniones en que atribuirle a Dios, o sea, que obviamente lo puede hacer, pero la parte del diseño de vida, o sea, de lo que es la predestinación o el libre albedrío, ¿no? Cada una tiene sus dos puntos, ¿no? El leer a Dios desde ese punto, pero a donde lo quiero llevar es, Dios, tú como ves, ya ahorita que eres como pastor, cuando una persona llega contigo y te cuenta el problema que tiene, y obviamente tú desde la parte espiritual aconsejas, ¿qué tanto crees que contribuye una opinión desde lo espiritual a una persona que está pasando por un problema complicado y que gracias a la orientación de Dios puedes como orientarlo hacia que esa persona tome decisiones importantes de vida, que obviamente le sean para bien? Sí, es que fíjate que es algo muy, muy interesante lo que dices porque yo me he dado cuenta en mi persona, Ajá, cuando volteas atrás, te das cuenta de la formación que vas teniendo, ¿no? ok, Y vas contando las etapas de tu vida. sí, Y te va, yo en lo personal me he dado cuenta que las experiencias que yo he tenido en la vida me han estado ayudando en esta parte del pastorado, ¿no? ok, Porque tú sabes, han sí, sí, sido sí, experiencias fuertes ujú, en las que, pues, cuando evalúas y consideras, comparas con los demás, pues no todos han vivido esta parte, pero que de alguna forma, pues Dios te va formando y Dios te va preparando el corazón para qué. Siempre es la pregunta del por qué, ¿no? ¿Por ujú, qué? ¿Por qué sucede? Pero yo he aprendido que esas experiencias más bien las tienes que transformar en para qué. Y hoy, gracias a Dios, me doy cuenta que esas experiencias me han ayudado para poder escuchar, para poder recibir a las personas, para poder, sobre todo, escuchar y aconsejar. ¿Por qué lo digo? Porque a veces son cosas que no son tan fuertes como las que uno ha tenido, ujú, que son más, tienen solución, ok, ¿sabes? No, no es tanto de que no hayas una solución. Lo que pasa es que a veces las personas siento como que se enojan, se molestan porque las cosas no suceden como ellos quieren que ujú, sucedan. Pero a veces no, a veces las cosas vienen de Dios. ujú, Y cuando vienen de Dios, a veces esas cosas no las puedes cambiar. Yo creo que esa parte es la que yo observo eso, de que, de que Dios te va formando y Dios te va preparando. ujú, Ahorita hay un adolescente por ahí ujú, que me ha contado y si es que yo tengo la intención de ser pastor en algún ok, momento. Y te puedo comentar que yo observo en él que hay un corazón bueno, un ujú, corazón noble, pero que en su vida actual, en su vida escolar, le pasan un montón de cosas, o sea, es decir, ujú, no tiene amigos, no sale al receso porque no tiene esa comunión con sus amigos. Y porque ha dicho, pues yo no tengo amigos, ujú, pero tú lo ves y está tranquilo. ok, Y tiene por ahí un problema también con la que es su novia, ok, porque la familia no lo acepta y ok, así, cosas así. Y hablando un poquito con sus padres, digo, por el deseo que él tiene de ser pastor o de ser líder algún día, yo sé que Dios está formando su corazón, lo está preparando para algo. ¿Qué es? No sé si sea un pastorado, no sé si sea un liderazgo, no sé si sea alguna posición secular, no lo sé. Pero yo me doy cuenta que poco a poco Dios te va formando y Dios te va preparando para eso. Y yo lo observo también en varios liderazgos, ¿no? En esta parte que hemos tú y yo crecido sí, juntos, nos hemos acompañado. Yo también observo cosas en ti, ¿no? ujú, En las que me doy cuenta de, Dios va formando a Esteban, ¿no? De esta parte. Y Dios nos va dando experiencias en las que uno tiene que absorber de buena manera. claro, Creo que el problema importante es cómo las tomas, porque mucha gente puede tomar, hay dos decisiones. O ujú, la tomas como una experiencia formativa, o definitivamente te enojas, te haces a tu idea y te alejas completamente. Y aquí depende qué es lo que quieras tú. ujú. Sí, yo también fíjate que hace poquito platicaba con mi hermano y como que igual hacía a la vez como ese regreso mental hacia atrás
y me daba cuenta que en efecto es esa parte como de saber, no sé si esté bien dicho, como que cuando estás viviendo un bache, saberte apartar de ese momento y verlo como que algo bueno te va a dejar. O sea, no sabes en el momento qué es lo bueno, ¿no? Pero como que ver a futuro, intentar ver a futuro y decir, a lo mejor hoy me toca vivir esto y después va a venir algo bueno. Y aparte creo que te sirve como aliciente en cuestión de fe el apartarte un poco del problema y pensar que es solo un bache y que va a venir algo bueno. Y creo que también coincido contigo que en ocasiones el error está en que piensas que ese error lo es todo o esa Exacto. situación lo es todo y ahí te quedas, ¿no? Ya te quedas y te abandonas, Ujú. y hace rato lo platicamos fuera del Sí, micrófono, ¿no? sí, Te abandonas y frustras o cortas un desarrollo en el que pues, ya no va más allá. ujú, Y bien dices, ¿no? O sea, imagínate si no, que yo me había rendido, ¿no? sí, Tal vez no tendría esta experiencia. sí, Pero cada quien aquí ya no es tanto, por eso Dios nos hace el libre albedrío de sí, decidir de qué es lo que quieres para tu vida. O te fortaleces o simplemente dejas que te tumbe esa situación y pierdes muchas oportunidades. ok. Fíjate, tío, que igual cuando planeaba como el capítulo, bueno, el episodio, leía un poco y recordaba la historia de Job, ¿no? Y yo siempre he reducido la historia de Job en que, en la última expresión del libro, en cuando Job dice, creía que te conocía, mas ahora te conozco, ¿no? O sea, podemos profundizar en las riquezas que tenía y todo eso, pero creo que la frase importante es él diciendo, aun cuando yo era el siervo perfecto, no te conocía y después del momento malo te conocí, ¿no? Y ahorita mencionabas tú sobre tus experiencias que has vivido y que son fuertes. ¿Tú consideras que también hoy por hoy en el servicio, desde el servicio que das a la iglesia, consideras que también el haber vivido esas experiencias fuertes te permitieron conocer un rostro que a lo mejor no conocías de Dios y hoy usarlo también como impacto hacia la iglesia? Sí, hay una canción de Marcos Witt que se llama Yo te busco. Ok, Y, y cuando hay una edición de un video ajá, donde está Marcos Witt acompañando a su hijo, ujú, canta a su hijo. ujú, Y recuerdo que cuando profundizas en esa letra, sí, habla de una búsqueda de Dios ok, continua. Y creo yo que mi vida ha sido así, ok, de no dejar de tocar la puerta, no dejar dejar de tocar la puerta, como de persistencia, de consistencia, de seguir a pesar de las cosas. Y eso, pues, platicaba acerca de la formación, ¿no? ujú, Porque una cosa es el servicio, lo que tú haces dentro de la iglesia, ujú, pero otra la cosa personal, ¿no? ¿Cómo te sí, sientes tú, ¿no? ¿Cómo estás tú? ujú, Y cuando volteas hacia adentro de ti, cuando le echas un ojo hacia adentro de ti, pues ha habido de todo, ¿no? sí, Hay de todo, porque a lo mejor superficialmente proyectamos una idea, ujú, pero no sabes cómo estás por dentro, ¿no? claro, No sabes nunca cómo la estás pasando. Mi formación me ha dicho, a mí la frase que me dejó mi papá, una anécdota, sí, yo le, yo veía como todos, algunos amigos, y algunos hermanos de la iglesia, les regalaban Biblia a sus papás y así. Y un día yo le dije a mi papá, digo, a ver, yo quiero que tú me regales una Biblia, sí, porque tú nunca me has regalado una Biblia, nunca nació de él. ujú. Le digo, aquí está la Biblia. Le digo, ponme algo, ¿Qué dijiste esta? dedícamela, aquí está. Y se tardó, se tardó, y ya hasta que me la dio mi papá, yo lo considero muy sabio. Ujú, Y ya me la dio, y el verso que me dejó dice, esfuérzate y sé valiente, José 1:9. ujú, Así, y he como identificado, o he como traducido esa frase a esa parte de mi vida espiritual, ok, de siempre esforzarte a pesar de las situaciones, de buscar a Dios a pesar de las situaciones, de encontrarte con Dios a pesar de las situaciones y irlo buscando todos los días de la vida, ujú, porque en esa búsqueda Dios te va dando esas oportunidades de servir, Dios te ujú, va dando esas oportunidades de alentar, de aconsejar, y es como que tú te subes al barco de Dios y pues te abandonas, o sea, ya no sabes de tanta cosa que ha sucedido en la vida,
ya no sabes qué es lo que sigue. Ujú, Pero entre más te subes al barco, más vas en confianza, ujú, más vas confiando. No es fácil. Te puedo decir que es como que súbete al barco y vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? claro, Porque tenemos esta parte humana también de dudar. ¿De veras quieres que me suba? ujú, ¿De veras quieres que yo esté ahí? Y a veces te hace dudar, pero cuando te subes y vas viendo y mirando, pues entiendes que todo se trata de una confianza, de confiando, confiando cada día. Y pues te puedo decir que pues Dios me ha sacado de muchas en las que ujú, pues, pues tanto a mí y en algún momento con papá me platicaba. Dice, es que no me decías como para que yo me hubiera vuelto loco, ujú, pero pues no, no sucedió. ujú, Y así puedo responderte eso. ujú. Platicábamos fuera de micrófono, tío, la importancia, y digo, lo traigo ahorita acá, porque pues intento darle a estos capítulos la sensación de que es importante tener una salud integral, ¿no? O sea, no, Sí, no estar bien como únicamente en lo espiritual o en lo físico y así. Y platicábamos fuera del micrófono de lo importante que es ir a terapia, ¿no? Pero cuando tú platicas con, bueno, hablo por mí, cuando platico con personas de igual de la fe que les digo, oye, ¿y tú vas? Sigue existiendo cierto prejuicio, ¿no? Hacia el tema de la terapia, del psicólogo. Y digo, desde la experiencia personal creo que de que suma, suma, ¿no? Pero ¿qué tanto nos hace falta, a lo mejor como creyentes, el abrirnos a aceptar esa atención pues que viene de afuera, de la parte de la terapia, para igual sumar a nuestra plenitud? sí. Yo he aprendido que la terapia también es importante porque los consejos que dan en la terapia es que te dicen, tú te tienes que permitir Ujú, sentir. Porque mira, a ver, nosotros somos, al final somos ujú, personas con problemas, situaciones, con espiritualidad, con muchas cosas, con emociones, con sentimientos, que a veces nos rebasan sí, y a veces, yo te puedo decir muy, muy directamente, hay veces en las que tu fe no está tan fuerte, ujú, que tu fe no es la mejor y que a veces tu fe tambalea fuerte y alguna distracción, algo siempre hace que te mueva, ¿no? ujú, Pero ir a terapia me ha enseñado eso, de que te digan, permítete sentir, ujú, permítete llorar, permítete experimentar tus sentimientos, ¿no? Porque el hecho de que tengas a Dios, bueno, el hecho de que te permitas no quiere decir que no tengas a Dios. ujú, A veces, y yo estoy seguro que los que nos escuchan van a coincidir, a veces hay momentos en los que sientes a Dios muy lejos y a pesar de que naciste, creciste, conoces, estudiaste, estuviste como líder, ¿no? Incluso varios líderes en las que a veces la fe se tambalea. sí, Y es una realidad que a veces no se expone. ujú, ¿Por qué? Porque la cultura de la iglesia te ha enseñado que tú tienes que verte fuerte, que tú tienes que que verte soportar, ¿no? soportar, que tú tienes que ser líder. Sí, Y a veces muchos líderes no se permiten o no avanzan esa parte. Yo creo que está un poco satanizado desde la iglesia porque ya en esta época en donde depresión, ansiedad, pues es inevitable a veces. Y como líderes espirituales, a veces tú tienes que saber cómo lidiar con esos problemas para las personas, porque si no lo haces, te limitas. Y eso no está peleado con Dios. No creo que esté peleado con Dios. sí, claro. Una cosa es tu fe, otra cosa es tú como persona, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que vives, lo que experimentas cada día? Sí, y digo, es como muy Vayan a terapia. importante, sí, tenerlo ahí porque, digo, en mi caso, yo le platicaba a mi tío fuera del micrófono, que cuando yo fui, pues igual pensé que iba a encontrar las peores sensaciones, pero la respuesta de quien me atendió fue, pues yo veo que todo está bien, ¿no? Entonces, pues como que te quitas un peso de encima. Dices, ah, pues a lo mejor es mi estrés nada más, ¿no? Pero pues igual yo estoy seguro que si me hubieran dicho, pues necesitamos dos, tres sesiones más, pues te lo tomas con seriedad y vas a las dos, tres sesiones más, ¿no? Pero pues sí, de la medida de sus posibilidades, pues vayan a terapia, porque Sí, creo no que... sé, quien piense que por la fe está prohibidísimo no ir a terapia, no, yo creo que está equivocado. Es importante de repente, pues darte el beneficio de la duda, ¿no? Saber de qué se trata. Digo, además, no estás pecando. Claro.
Te mencionaba, tío, al inicio del capítulo, y todavía no vamos a cerrar el capítulo, pero ahorita lo quiero traer, que esa experiencia cuando íbamos en el carro, ¿no? Sí, Este, mm, eh, obviamente lo digo porque así es, pero yo recuerdo muy bien esas pláticas que tuve como de forma aislada con algunos amigos, con familia, que les decía, quiero en algún momento tener el proyecto y echarlo a andar. Y creo que con una de las personas con la que más llegué a platicar sobre el proyecto fue precisamente con Bere. mira. Sí, digo, gracias a Dios, creo que a mí y a lo mejor a un par de primos más, ella estuvo muy cercana a nosotros. Sí, Bere me contaba Ajá, que platicabas mucho con ella. ajá. Y De y cómics incluso de también. todo, la verdad de todo. Inclusive hasta ella me hablaba de música, Sí, etcétera. ¿Y por qué lo traigo ahorita a colación? Porque pues creo que también el hecho de mirar hacia atrás y ver que el proyecto está funcionando, pues es como darte cuenta que personas que en su momento, y que obviamente hoy siguen siendo importantes, pero que en su momento tú les dijiste, tengo este propósito, pues está avanzando, ¿no? Y nada más ahí como para cerrar esta parte del capítulo, recuerdo que una vez platicaba yo con ella y no sé si te acuerdas tú, obviamente yo creo que sí, que ella tenía en sus estados como fantástica, geométrica y multicolor. fantástica, geométrica Y y multicolor. multicolor. Ajá. Y yo platicaba con ella y una vez le dije, oye, ¿qué onda con eso? Y me dice, no, Isai, después te vas a enterar. Así me decía. Y pues después de que se da que el tema de que ella fallece, un día así de esas veces en las que vas rotando tu lista de reproducción y me encontré la canción y me acordé de inmediato, ¿no? Creo que recuerdo muchas experiencias con ella de forma positiva y si te lo digo, tío, es porque, pues creo que em, esta parte de la ausencia y todo eso, en su momento fue algo y yo sé que sigue doliendo, pero creo que, todos los que servimos en la iglesia lamentamos su pérdida y creo que es bonito recordar a Bere como que fue la primera mujer que, digamos, en ese proceso de cambio, que se atrevió a decir, yo quiero servir y que aparte sirvió, ¿no? Bueno, para los que no sepan de qué estoy hablando, ella tocaba el bajo, ¿verdad, tío? Sí, Aquí tengo, digo, para no hacerme el cuento, miren, aquí tengo una foto ahí con la la tía. foto. Mira, aquí la tengo todavía. Sí, Y gracias a Dios, pues lo recuerdo siempre con añoranza. Aún guardo las conversaciones y me suma mucho recordarla, tío, por lo que dejó positivo, ¿no? sí, pues a lo mejor contextualizando un poco, Bere fue una mujer que fue mi esposa por 12 años. Ujú, Hace días cumplió 3 años de que se fue. Y pues bueno, así fue lo que le sucedió. Y un poquito para atrás, pues sí, Bere ya conoció la iglesia. Cuando ujú. nos casamos era como muy, muy entregada. Pero te puedo confesar, puedo decirlo, que fueron algunos años en los que hubo resistencia. Y yo le decía mucho a Bere, porque como dices, tocaba el bajo. Sí, Y yo le decía a Bere, y digo, es que tú tienes que tocar el bajo, porque tú vas a inspirar a muchas niñas para adelante, para adelante. Y honestamente sí me costó mucho trabajo convencerla. Hasta que un día le dejé de decir y ella solita me dijo, a ver, voy a hablar con Ángel, habla con Ángel. Ángel es, digamos, el ujú, máster de los músicos. ujú. Y poco a poco se fue enrolando, ¿eh? Y como dices, sí, yo creo que fue la primera mujer que en tocar un instrumento Ujú, ahí en la iglesia. Y de ahí, pues algunas más, ¿no? De ahí pasó a ser corista, de ahí, ujú. pues las últimas cenas no faltaban. Y pues gracias por recordar esto. Y también sé que platicaba mucho contigo. Luego, me entero que luego tenía pláticas, por ejemplo, con Nancy también, Ujú. que la aprecio mucho también a Nancy y te mando un abrazo. Detalles que luego digo, mira qué bonito fue que tuvo sus momentos con chavos como ustedes, con jóvenes como ustedes, y Sí, que pues poco a poco dejó ahí, ¿no? El impacto, huella, claro. pues pues sí, es algo que sucedió, que como dices bien, duele, sigue doliendo, pero la misma iglesia te ha enseñado
Ujú, esa forma de aceptar. Y ujú, pues aún tienes que vivir con eso, ¿no? ujú. Tomé terapia de tanatología Ok, y me acuerdo muy bien de esa parte que dice la tanatóloga, me dijo, esa, esa herida que tienes de tu corazón la vas a tener siempre, ok. pero en algún momento de tu vida va a sanar, pero a pesar de que sane, cuando voltees a ver siempre vas a tener esa cicatriz, siempre, siempre, siempre. El problema va a ser qué tanto quieres voltear a verla, ¿no? Ujú. Y así sí ha seguido, pero, pero pues Ver era una mujer muy maravillosa. Sí, no, y créanme que aquí el asunto es recordar, digo, para a lo mejor que ustedes vean que los procesos más oscuros, porque digo, yo no lo he vivido todavía, inclusive ves las experiencias que ha vivido mi familia y que a mí no me tocaron vivir, o sea, yo no Sí, existía. tu mamá. Sí, claro. A lo mejor tengo experiencias más personales, ¿no? Como ya cuando crecí, pero el hecho de la pérdida de un familiar cercano no lo he vivido todavía. Pero creo que toco este tema, tío, esta fibra, porque hablar desde el acompañamiento que Dios nos hace de marcaje personal en momentos como este que son tan oscuros, pues habla desde el testimonio, ¿no? Es como lo que se hace rato, no es como hablar desde lo técnico, desde el aprendizaje teórico, sino es hablar desde que en el momento de oscuridad Dios Lo estuvo ahí viviste, y que si estuviste, estuvo contigo puede estar con alguien más, ¿no? sí, lo viviste, estuviste ahí. Gracias a Dios me siento recuperado en cierta área, no al 100%, pero puedo decir, dar testimonio que Dios de alguna forma Dios te va a mostrar su amor, Ujú. Dios te va a mostrar el camino, Dios te va a mostrar la forma y la idea en la que tienes que seguir Ujú. avanzando. Sí, La idea es seguir, no sí, quedarte ahí. Y si me permites, para sí, todos los que ven tu sí, podcast, la pérdida es algo, es de las heridas más complicadas que el ser humano puede experimentar, porque muchas veces experimenta que todo se acabó, que todo se terminó, que ya no hay más que seguir, y muchas personas toman decisiones equivocadas de su vida. Y, pero la mayoría, muchos también consideran, pues seguir, mantenerte. Hablando de mi primo Samuel, de tu tío, sí, cuando en una de esas pláticas él me explicaba qué era la fe ajá, y, y la fe él me explicaba en su conocimiento, dice, la fe es mantenerte quieto, mantenerte en paz, ujú, mantenerte sereno, sabiendo, confiando de que todo va a suceder y todo va a estar bien. ujú, Si alguno de ustedes, si alguno en su vida han sentido la ausencia de su ser querido, de su familia, de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu esposa, tu esposo, el único consejo que les puedo dar es mantengan la calma, mantengan la templanza y confíen mucho en Dios. Dios va a tener algo bonito, Dios va a tener algo interesante. Dios te va a mostrar el camino. Dios te va a enseñar todo lo que necesitas para saber qué es lo que sigue. Y pues sigue viviendo. La experiencia de vida siempre va a mantenerte. Y no se detengan por eso. Es algo complicado, sí, lo sé. Me acuerdo cuando recién había pasado eso, tuve un decaimiento me sentí mal, tuve una gripa como bien larga, como de 3 meses. Y yo dije, pues a lo mejor es por COVID y no sé qué. Me acuerdo muy bien que había sí, venido mi hermano y despuésito de eso, luego me decaí. Se fue mi hermano y tenía una tos, y no se me quitaba y no se me quitaba medicamento y medicamento. Y entonces fui a la farmacia. Ah, no, fui a un doctor particular y me senté con él. Me dijo, empezamos a platicar. Me dice, no, pues, ¿qué tienes? Tengo esto y eso. Tienes, baja tus defensas. Yo pienso que tu cuerpo se deprime también ujú, cuando pasas esas experiencias. Y digo, ok. Y no sé por qué estaba, empezamos a platicar. Y el doctor me empieza a decir, le digo, es que hace poco falleció mi esposa. Y dice, ah, ok. Y ya le empecé a platicar, no todo, pero sí algunas cosas. Y dice, ah, mira. Y me dice, y en el Inter, en esa consulta, me dice, yo también perdí a mi esposa. Y ujú, digo, ah, ¿a poco? Y me dice, sí.
A mí, la mataron en un asalto, en la calle, así, en la calle. Él es doctor, y él operaba con su esposa, creó una fundación para recuperar niños de la calle, para darlos en adopción, y así. Y digo, ¿y desde cuándo pasó lo de tu esposa? Desde hace 8 años. Y yo, ok. Y te puedo decir que cuando pasan esas cosas, todo el mundo te quiere dar los mejores consejos. Y escucha de todo y lo recibes a bien. Pero nunca, jamás te va a entender alguien mejor quien ha vivido algo similar. Pero cuando lo encontré, dije, entonces tú me estás entendiendo. Y yo entre mi pensamiento le decía, yo quiero estar como tú, tendré 8 años. Me dice, no ha sido fácil. Le digo, ¿por qué? Pues yo paré mi profesión durante 2, 3 años. De parar, de depresión, de tirarme en la cama y no querer salir de nada. Y yo sí te puedo entender, así se siente. Y después de eso me decía, él me contaba que, dice, hoy en día, se me quedó muy marcado, hoy en día yo siempre, yo salgo de mi casa a las 11, a las 10 de la mañana. Si así se esté operando al gobernador, me tengo que operar al gobernador, yo no atiendo esas citas. Okay. Y digo, ¿por qué? Me dice, yo todas las mañanas, me dice, agarro un café, pongo mi café y del otro lado pongo otro café solo. Y digo, ¿por qué haces eso? Entonces me dice, el otro café es para Dios. Y digo, y converso con Dios y le digo a Dios esto, cómo me siento, cómo vivo cada día. Y así todas las mañanas esa ha sido su forma de vivir, su verbo. Y dije, pues es cierto. Y yo lo interpreté, tienes que abrirte con Dios y decirle a Dios todo. Sí. Esto es lo que tienes que hacer. Y Dios va a saber qué va a hacer contigo. Tal vez no lo veas en el futuro próximo, inmediato, tal vez en el mediano tampoco, en el mediano plazo, pero a la larga yo sé que Dios siempre trae algo a tu vida. Ok. Usas como tipo catarsis, algo así. Digo, yo en lo personal, lo he platicado en otras ocasiones, que cuando tengo que platicar con Dios, camino mucho. Y le decía apenas a alguien que hasta, para no parecer loco me pongo los audífonos, como para que piensen que voy hablando por teléfono, pero voy platicando con Dios, así abiertamente, voy diciendo, mira, hoy me pasó esto, etcétera, etcétera. Y camino hasta que ya saco. Antes era manejando. Me gustaba subirme a manejar y también ir conduciendo, ajá. ¿Tú tienes algo similar A la que terapia, uses? como Ajá. eso, como personal, me gusta mucho ir en el carro, estar en mi casa, estar trabajando y yo uso mucho las alabanzas. Ok. Me gusta mucho escuchar lo nuevo, me gusta escuchar lo viejito, me nutro de eso todo el tiempo. Y si hay una predicación de predicadores, valga la redundancia, de predicadores que me atraen, que me llaman la atención, Lo le pongo mucha escuchas. atención, Ok. me gusta mucho escuchar. A mí me nutren mucho, me levantan. Ok. Y pues bueno, obviamente hay alabanzas en las que hay alabanzas en las que te suben todo el ánimo y hay alabanzas que te ponen a tristear un poco por el mismo sentimiento, ¿no? Ok. Por lo mismo que tienes a flor de piel todos tus sentimientos. Sí. No porque sean tristes, Sí. sino porque te tocan el corazón. Sí, bueno, pero ese es el poder de la música, ¿no? Porque platicaba yo en su momento, cuando retomé el proyecto con un chico de Tlaxcala que se llama Ariel, él es productor de música, y me hablaba de eso, ¿no? De que en ocasiones el escritor pudo haber escrito la canción con un sentido totalmente distinto, pero para el momento que estás viviendo te toca, ¿no? Te toca, simplemente te toca. Sí, entonces digo, es el poder de la música, en este caso trayéndolo a las alabanzas, pues puede ser que haya alabanzas que hace 200, 300 años escribieron con un fin y hoy a nosotros nos dicen una cosa totalmente distinta, ¿no? Sí, es esa la forma en la que Qué bueno, tío. yo me siento así. Ahora, antes de pasar como a la última pregunta, ¿cuáles consideras tú que podríamos considerar, viendo a la iglesia como lo que es, como una comunidad, más allá inclusive de donde nos reunimos, sino en general el cristianismo? ¿Cuáles consideras tú que, hablando lo que hemos hablado en todo el capítulo, son como los principales retos que tenemos para a lo mejor conseguir que la iglesia cumpla sus propósitos que Dios tiene como para nosotros? El primero, el amor. Ok. Si no tienes amor hacia la iglesia, hacia ti mismo, no tienes soluciones.
cuando tú empiezas a ver con amor a la iglesia, todo lo demás se va a ir dando, todo, 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 todo. Con amor tú vas a ir más temprano a la iglesia, con amor Ok. tú vas a ser más responsable, con amor vas a dar más servicio a veces del que no tienes en tus manos, con amor vas a hacer, no te va a importar si estás barriendo la iglesia Ujú. o estás en un puesto importante. Con amor vas a hacer todo, es lo único, lo más importante. Y quitarnos esa forma muy humana de ver a los demás, ¿no? Ver a los demás con ciertas pretensiones, con ciertas envidias, con ciertos celos, que son cosas que matan a la iglesia, son cosas Ujú. que queríamos dejar de lado y mirar hacia el frente, pero Ujú. mirar hacia el frente con perspectiva, ¿no? Con Ujú. la perspectiva de Jesús, lo que es lo que decía, Ujú. que cuando Él se voltea a ver a la multitud, los ve con enternecimiento, con ojos de amor, y dice, estas personas necesitan mucho. Y Sí. yo creo que todas las personas, absolutamente todos, 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 tenemos mucho que dar, mucho, mucho que dar, pero necesitamos abrirnos en nuestro corazón, abrir nuestros pensamientos y abrir al amor. Es lo único, la clave. Ok. Cuando tienes amor, tienes todo. Ok. Tienes visión, tienes esta forma de ver. Hasta el hermanito que a veces no la llevas bien, Ajá, claro. hasta en eso te da oportunidad. Y con amor sumas, corriges y generas futuro. Si no Ujú. tienes amor, no, es más complicado. No es difícil, pero es más complicado. Ok, y pues bueno, tío, como última pregunta antes de concluir, este, mientras platicamos, a lo mejor el consejo que dabas hace ratito iba más enfocado hacia las personas que hoy por hoy tienen una pérdida, como la que tú viviste y como la que seguramente muchas personas viven en este momento, y que iba más enfocado como a esta parte de dejarse restaurar por parte de Dios, ¿no? Abrazar, sentirse amados. Tú mencionabas el ejemplo de este chico adolescente pues estoy seguro que ese proceso para él en su edad es como ese vaso medio vacío, ¿no? Ujú. En el que quizás se ahoga a veces. Pero si igual hay personas aquí, independientemente de su edad, que están viviendo igual alguna experiencia que hoy los mantiene ahogados y que pues que a lo mejor puede ser no solamente la pérdida, sino distintas formas de ausencia, rotura sentimental, etcétera. ¿Cómo igual darles, qué consejo les darías a ellos, para que pues veamos y vean más allá de esa limitante que están viviendo el día de hoy? Todas las limitantes, todas las experiencias malas, todas las tristezas, todas las depresiones, todo lo que te puede limitar tu crecimiento, siempre te va a llegar hasta acá, Ujú. o a veces hasta arriba de la cabeza. Ujú. Pensando metafóricamente, vas a tener el agua hasta por acá, ¿no? Ujú. Algunos veces lo tienen hasta acá, otros acá, otros acá. A veces te rebasan, Ujú. pero cuando piensas en esa metáfora, lo que me hace reflexionar es cuando como seres humanos dudamos y cuando Jesús le pide a Pedro, ven, acércate, camina. Y Pedro, ¿qué hace? Pues primero como que duda, ¿serás Ujú. tú? Y dice, sí, camina, ¿no? Y Pedro con confianza empieza a caminar. Pero llega un momento que duda completamente y se llena de temor, se llena de angustia. ¿Y qué es lo que pasa? Identifiquen siempre dónde está el miedo, dónde está el temor, porque el miedo, la depresión te paraliza, no te deja mover, te hunde y siempre estás así en la expectativa de qué va a suceder. Identifiquen el temor, identifiquen el miedo, dejen que su presión salgan a brote y sobre todo agárrense. Al final cuando el agua te rebasa, la mano de Jesús siempre va a estar ahí, Ujú. dispuesta para poderte rescatar y poderte levantar. Eso es garantía seguro, siempre, 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 siempre. Hay que confiar en eso y no dejarte que las cosas te llenen, te sobrepasen y tomes decisiones equivocadas. Ok. Y confiar, solamente confiar, tener fe, mantenerte firme y estar bien, bien, bien atentos cuando Jesús te va a echar la mano. Ok. Y no se sumerjan, eh, salgan a respirar, ayúdense un poco. La Ujú. verdad es que nadie va
a solventar todos los problemas más que tú mismo. Ujú. Y obviamente de la mano de Dios. Sí. Cuando Dios interviene, Dios es experto en sanar corazones. Ok. Pero permítetelo también, ábrete. Sí. Ábrete esa oportunidad. Porque si tú te cierras, es muy difícil. Ok. Pero está ahí la solución. Dios es la solución a todo. Sí, tío, pues primero que nada, pues muchas gracias. Te escuchaba y, pues creo que a lo mejor nos hace falta tiempo para seguir platicando, pero creo que el hablar desde la experiencia deja mucho y creo que, vuelvo a decirlo, desde que yo empecé a servir, ahí estabas tú y después de 15 años sigues estando y creo que hoy Dios te regala la oportunidad de servir desde una posición especial y el escucharte hablar de esta forma, no solamente a mí, sino como dices a los que nos escuchan, pues creo que nos deja muchas reflexiones que podemos aplicar en nuestra vida y que sin duda alguna, por medio de Dios podemos perfeccionar, ¿no? Así que te quiero agradecer mucho, tío, Gracias. por haber aceptado la invitación. Y pues yo sé que, digo, no hablamos de tus pasiones, no hablamos de muchas cosas, ¿verdad? Una de las grandes pasiones de mi tío y que comparto con él es el fútbol americano. Le vamos a los 49 los Los dos. 49ers van a venir a México. Sí, van a venir a México. Esperamos estar por allá. Vamos a ir. Sí, y bueno, también creo que, si no me equivoco, también le vas al Puebla. Entonces también compartimos Una ese. franja en el Sí, corazón. y digo, y nunca mejor dicho, porque tantos torneos malos siguen dejando No esa inventes. franja en Me el voy a morir y corazón. no va a haber campeonato del Puebla. Esperemos que eso se acabe pronto. Pero bueno, les agradezco mucho haber estado aquí. Espero en un futuro volver a contar con mi tío en este espacio. Y pues ya, si algo puedo sumar a lo que él ya ha dicho, es que creo que también el haber tejido, el abrirte a tejer amistades en la iglesia, también es un medio por el que Dios te agarra fuerte de la mano. Y creo que no solamente en mi persona, sino estoy seguro que en el caso de todos los que somos cristianos, hemos encontrado a uno o dos amigos que son, o que podemos interpretar que son Dios mismo diciéndonos, no estás solo, no te vas a caer, no te vas a hundir. Entonces, si ustedes son parte de una iglesia, les invito a que sepan ver hacia los costados, quizá están sentados junto a un amigo que los va a acompañar toda la vida y que va a ser Dios caminando con ustedes. Así que Sí. bueno, les agradezco mucho, Dios los bendiga, nos vemos pronto, adiós. Adiós.